Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos un invitado, una estrella invitada, ¿no? Está con nosotros Rafael González Galarreta, responsable de producto de Medux, que bueno, es un viejo amigo y también ha participado en algún episodio anteriormente. Y le he pedido que nos acompañe y él ha hecho el favor de acompañarnos pues, para hablar de un informe que han publicado recientemente. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, Joaquín, muy buenos días. No sé si me merezco lo de estrella, pero sin duda es un placer estar aquí de nuevo, que se crucen nuestros caminos y poder hablar de temas interesantes sobre el 5G y compartir este ratito juntos. Eso es, eso es. Muchas gracias, Rafa. Y sí, todos estamos hechos de estrellas al final, ¿no? Ya sabes. No. Muy bien. Oye, yo creo que nuestra conversación puede girar fundamentalmente, bueno, seguro que hay muchos temas interesantes que tratar, ¿no? Pero coincidiendo con el mobile, pues hace algún mes publicasteis un informe sobre la experiencia de usuario 5G en varias ciudades europeas, ¿no? Bueno, que tiene, yo creo que conclusiones muy interesantes, ¿no? Y fundamentalmente por eso te he pedido que nos acompañen, ¿no? Antes de preguntaros que por qué habéis hecho ese informe, ¿no? Me gustaría que nos contaras, si es posible, cuáles son las principales conclusiones del mismo, ¿no? Y o sea, qué querrías contar, ¿no? ¿Qué te gustaría que la gente que nos escucha, ¿no? Pues supiera o recordara, ¿no? De que hayáis descubierto en ese informe. Claro. Bueno, a ver, ya sabes que llevamos ya casi 10 años, este es un año especial para nosotros, midiendo las redes de telecomunicaciones fijas y móviles. Y este informe tiene, más allá de un propósito de medición y de comparación de las mejores redes de Europa, de los mejores operadores, y yo creo que arroja algunas conclusiones muy interesantes, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva que nosotros siempre aplicamos, que es de la perspectiva del usuario final, ¿no? Hay muchas maneras de mirar las redes, muchas maneras de recopilar los datos, y en este caso pues, utilizamos nuestros equipos dedicados para ello y nos permiten pues, tener una visión muy exhaustiva de lo que pasa en las redes y acercarnos a las aplicaciones que en su día a día utilizan los usuarios finales, ¿no? Entonces, em, nos preocupamos mucho por entender, por supuesto, cómo son las velocidades, la responsividad de las redes, parámetros habituales de la calidad de servicio, pero nos centramos mucho más también en aplicaciones reales y servicios reales, el streaming, la navegación web, el almacenamiento en la nube, el gaming, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a ese barrido de múltiples servicios, le ponemos un especial énfasis a la fiabilidad o la consistencia en la provisión del servicio, ¿no? Porque lo que nos estamos dando cuenta es que en redes que son modernas y que tienen grandes capacidades, llega un punto en el que ser más rápidas no es un valor añadido. O sea, sí, para determinados usos muy particulares, ¿no? Pero es más importante cómo de consistentes son esas redes o, como hemos comentado en algunas ocasiones, cómo de frecuentes cuando fallan y en qué servicios, ¿no? Entonces, uno de las conclusiones fundamentales, y es por la que hemos dado a Berlín el premio a la mejor red o las mejores redes 5G europeas, es por su consistencia, su fiabilidad, por la calidad que ofrecen y la experiencia en todos los servicios que hemos medido, ¿no? Yo creo que ese es un punto, por supuesto, a tener en cuenta, ¿no? Muy bien, sí, sí, así es. Lo hemos comentado, ¿no? Que efectivamente, bueno, pues no es tanto lo bueno que eres en media o en mediana, ¿no? Sino los ratos que eres malo, ¿no? Lo que crea los problemas, ¿no? Con los clientes. Y ahora sí, ¿no? La pregunta es, digamos que esta es la principal conclusión. Berlín, la ciudad europea, ¿no? Con el mejor servicio 5G, tanto en cuanto el más estable. Pero, ¿por qué lo habéis hecho? Quiero decir, ¿cuál es el motivo, ¿no? De lanzar este informe? Bueno, que se enmarca en vuestra actividad, pero no es, digamos, que el pan nuestro de cada día, ¿no? No, correcto. A ver, hay múltiples motivos, ¿no? Uno, porque identificamos en su día que no hay muchos estudios que se centren en la calidad de la experiencia y que lo hagan a nivel transnacional, ¿no? Es decir, que hagan una comparativa paneuropea, que es en lo que nos hemos centrado en este momento, que son 10 ciudades seleccionadas de los grandes países. eh,
Y el propósito de esto es ofrecer algo que la industria no disponía hasta la fecha, ¿no? Creo que es muy valioso porque las comparativas, aunque a veces dicen que son odiosas, también a- ayudan a aprender, ¿no? De las cosas que se hacen bien en otros lugares y sobre todo a mejorar. Entonces, como el primer informe que hicimos hace 2 años, solo de ciudades, tuvo muy buena acogida, lo volvimos a repetir, incrementamos el número de ciudades y de hecho ya estamos planificando el siguiente informe, que vamos a empezar a medir en septiembre-octubre y no sé si vamos a lanzar unas votaciones para que la gente elija cuáles son las nuevas ciudades, pero lo que sí que es seguro es que vamos a intentar colaborar con reguladores de toda Europa e invitarles para incluir más ciudades, ¿no? Como parte de nuestro programa recién lanzado, el Medux Impact de responsabilidad social corporativa, vamos a ampliar estas ciudades con la colaboración de reguladores si así lo desean, ¿no? Incluir ciudades como, no sé, Nordics, países nórdicos como Finlandia, Noruega, Suecia, que evidentemente, o Dinamarca, que son muy importantes en términos de despliegue 5G y que a efectos de comparabilidad va a enriquecer el panel, o incluir otros países del EU27, de la Unión Europea 27 e incluso del este de Europa, ¿no? Si así tiene sentido y si los reguladores están dispuestos a aportar también su granito de arena, un proyecto non-profit va a ser esta nueva campaña, por supuesto. Lo hemos hecho de manera proactiva para invertir, para compartir estos insights con la industria y también para darnos a conocer, ¿no? Porque al final, aunque llevemos 10 años en la industria, hay muchos países, hay muchos lugares en los que pues quizá no tengan en el top of mind a Medux siempre que tengan una necesidad de medición de la calidad de la experiencia, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, pues eso que cuentas suena realmente interesante, ¿no? De ampliar la muestra y además centrado en en las ciudades, ¿no? Porque, bueno, 5G es para todo, ¿no? Pero es fundamentalmente para las ciudades, ¿no? Que es donde vive la gente, ¿no? No, no debería, ¿no? Ese es también un poco el espíritu, ¿no? En realidad, Sí, es sí, decir, sí. que parte de esta medición, aunque ahora lo hagamos en ciudades, seguramente hagamos mediciones en zonas rurales y urbanas próximamente también, es un poco contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y uno de ellos es el Ujú, Smart Cities, evidentemente, ¿no? El objetivo de Smart Cities es muy importante para el desarrollo de las comunidades, etcétera, y por tanto, pues tener un 5G de calidad sin duda va a aportar, ¿no? A ese objetivo 11 del desarrollo sostenible. Pero yo creo que también en la promoción del crecimiento económico y de la industria y del el cierre de la brecha digital en general, yo creo que también es ujú. importante. Cuando estamos desplegando tecnologías de este calibre, es importante no dejar a nadie atrás, ¿no? Y algunos Por de los supuesto. aspectos y conclusiones importantes a las que llegamos es que, claro, no es lo mismo un 5G que otro, ¿no? No todos los 5G son iguales. Las realidades de las ciudades, de disponibilidad de espectro, de capacidad de inversión de los operadores, son diferentes, ¿no? Entonces ya sabemos que la banda 78 no se va a poder desplegar en todas partes, o si se quiere hacer eso, va a haber una necesidad de grandes inversiones. Sé que hay programas de colaboración público-privada en países como España y en muchos otros, evidentemente, pero Ujú, creo que por ahí el 5G también es de trascendencia, ¿no? Porque vamos a crear otra nueva brecha digital, ¿no? sí, Si sí, exacto. desplegamos de determinada manera el 5G o si no se encuentran los esquemas de incentivo para la industria y también de facilitar esos despliegues para que realmente pues, Europa esté en el nivel que se merece. Nosotros hemos medido 10 ciudades europeas, pero no hablamos, por ejemplo, de esa distancia que tienen contra los pioneros y los que van primero en la lista de las redes 5G, ¿no? En el sudeste asiático o en Oriente Claro, Medio o en otras claro. partes incluso de Europa que están mucho más avanzados, ¿no? Sí, efectivamente, sí, sí, sí. De hecho, eso nos daría seguramente para una conversación más larga, ¿no? Que ya retomaremos, efectivamente. Pero si te parece ahora, vamos con un poco más de detalle al informe y te hago una pregunta, pues eso, desde España, ¿no? Hay dos Ujú. ciudades españolas que son Madrid y Barcelona en el informe. Barcelona ocupa la segunda posición, muy, muy cerca de Berlín, ¿no? Y Madrid ocupa la penúltima, adelantando un poco a Londres, ¿no? Si no recuerdo mal el ranking, ¿no? ¿Por qué ocurre eso, no? Porque, quiero decir, ¿por qué son marcadamente distintos, ¿no? La experiencia en Barcelona y Madrid, cuando digamos que son, al menos en teoría, mercados muy similares, ¿no? Con los mismos jugadores e incentivos similares, ¿no? ¿Qué habéis visto al respecto?
A ver, no nos hemos centrado tanto en las razones de por qué suceden las cosas. Podemos ahora discutir un poco de cuáles pueden ser esos motivos y seguramente tú Ajá, tengas algunos de ellos en mente. Lo que sí que está claro es que Barcelona se lleva uno de los grandes premios junto a Milán, ¿no? Uno es el de la mejor calidad de la experiencia y el otro es el de la mejor fiabilidad, ¿no? De las ok, redes. Entonces, ok. Barcelona colidera con Milán el premio de la fiabilidad, ¿no? Entonces, como hablamos un poco al principio, eh, alcanzar muy buenos parámetros e indicadores en cada uno de los servicios es importante, pero también es que no haya sesiones fallidas, ¿no? Entonces, en uno de los puntos más importantes, que es el ratio de éxito de las pruebas de navegación, de gaming, de descarga, etcétera, Barcelona tiene uno de los parámetros más impresionantes de este informe. 99,91% de sesiones exitosas es lo que tiene Milán. Y en este caso, pues Barcelona tiene un 99,82, ¿no? Entonces, ese aspecto, esa fiabilidad, yo creo que es un plus que le da a Barcelona, ¿no? Porque evidentemente pues, se pueden entrar en otros KPIs mucho más detallados, ¿no? Pero yo creo que los tiros van por ahí. Evidentemente las inversiones no necesariamente tienen por qué ser muy diferentes en una ciudad y otra, ¿no? Porque son dos de las dos más grandes ciudades de España, pero puede haber también otros factores, ¿no? Y entrando un poco más en la causa raíz, puede haber temas de congestión puntual en determinadas zonas, ¿no? Digamos, la contextualización geográfica de las ciudades también puede ser diferente, ¿no? Temas de espectro y decisiones de proveedores no tienen por qué ser exactamente los mismos en ambas ciudades. O sea, hay múltiples factores que yo creo que pueden impactar, ¿no? En este sentido. Ok, ok. Y ahora, si me permites, y ya no sigo abusando de tu confianza, Rafa, pero una pregunta que a mí me resulta muy interesante y que es algo que casi me obsesiona y que no sé si, bueno, no sé si tiene sentido, pero te la hago igual y vemos a ver qué se nos Sí, ocurre, sí, ¿no? sí. Con todo este muestreo, incluso podríamos ir más, alejarnos un poco más, ¿no? ¿Estáis viendo una relación entre la calidad, medida de esta manera multidimensional que hacéis vosotros, y el despliegue de N78, porque para, pues, o 3500, ¿no? Que es, para mí, Ujú. es justo este momento en el que, bueno, unos países ya han dado el salto, otros lo están dando, y otros, como los países de Euro 4, pues en realidad vamos arrastrando los pies, ¿sabes? Y no Sí, acabamos sí, de dar sí. el salto, ¿no? Entonces, ¿percibís que un despliegue de esa banda afecta a la calidad de la experiencia? A ver, sin duda, sin duda. Tanto la diferencia entre el 4G y 5G, que es como el primer paso, ¿no? Hay en las ciudades que hemos medido todavía porcentajes de 4G en determinadas situaciones en las que el 5G o bien no está listo o por alguna razón los teléfonos, que son teléfonos comerciales, se conectan directamente al 4G o incluso al 3G en algunas ciudades. Entonces, ese mix de tecnologías es el primer factor de impacto en la experiencia, ¿no? Y el segundo factor de impacto, como tú dices, es el espectro, ¿no? Por lo general, lo que estamos viendo en todas las ciudades es que la banda 78 es predominante, ¿de acuerdo? Los porcentajes de 5G han venido incrementándose en el tiempo y, por tanto, pues esos beneficios que tenemos del paso del 4G al 5G, que vemos hasta, por ejemplo, un 20% de mejora en la experiencia en general, solo por el paso de una tecnología a la otra, ¿vale? Sin entrar en los detalles, en promedio, ¿no? De medidas reales de campo. eh, es ya beneficiosa, ¿no? Y luego, por supuesto, el beneficio de la banda 78 pues son múltiplos importantes en las velocidades, ¿no? No necesariamente el utilizar banda 78 te va a aportar beneficios en otros factores que nosotros observamos, que puede ser la navegación, que pueden ser el almacenamiento en la nube, el gaming, porque ya en esto estamos hablando de velocidades tan estresantes para la red. Eh, los anchos de banda que requieren esas aplicaciones no son de varios cientos de megas, ¿no? Entonces, las mejoras lo vamos a ver o bien en la fiabilidad, ¿no? Porque gestiona mejor grandes cantidades de tráfico, grandes cantidades de dispositivos, y ahí sí que lo vemos, ¿no? Una mejora entre un 25 y un 75% de reducción de sesiones fallidas. Sí, sí, Que es algo muy importante, lo hablábamos claro. justo al principio, ¿no? Eso, Exacto, eso es. el ratio de éxito es súper importante y los múltiplos de velocidad, Claro, pues por dos, por tres, por cinco en velocidades máximas, depende un poco, y en medianas también factores muy importantes, ¿no? Yo creo que claro. ahí es donde lo tenemos fundamentalmente en la banda 78. Para mí este que estás dando es un insight muy importante, ¿no? Porque
así como si encuentras, pues, digamos, literatura o estudios, ¿no? Que miden la velocidad media, máxima, mediana de descarga y tal, esta información de fiabilidad pues no es tan fácil, ¿no? de obtener y de manejar de manera, o sea, de manera comparable, ¿no? Y el hecho, efectivamente, como tú señalas, es así, pero que no es tan obvio, ¿no? De que aumentar la capacidad con el 78 lo que hace es reducir el número de sesiones fallidas, ¿no? En ese porcentaje que estás diciendo, yo creo que es un insight notable, ¿no? Porque más allá de que te digan, no, es que total, pues para ver el vídeo de YouTube con 2 megas tiene suficiente porque la pantalla es chiquitita, esas cosas, ¿no? ¿Sabes? Pero sin embargo, desde un punto de vista de fiabilidad sí es relevante, ¿no? Lo que tú mencionas, ¿no? Ujú. No, sin Muy duda, a bien. ver, por ponerte alguna cifra también, ¿no? En términos de fiabilidad, en la fiabilidad en temas de navegación fallan solo 23 sesiones de cada 1000 en 5G, ¿vale? Pero es 3 veces más en el 4G. Es Ok. decir, de cada 1000 Ah, veces que te conectas, tienes una mucho peor experiencia porque cuando intentas acceder a igual el Marca, si eres un fan de los deportes, sí, o, sí. o a otros contenidos, ¿no? Pues 3 veces más de fallo, ¿no? Que es No, algo no, bastante relevante. es espectacular, sí, sí, ese es un insight yo creo que muy importante, ¿no? Porque es lo que hemos dicho al principio, es ese momento de mala experiencia, ¿no? El que marca tu percepción más que la velocidad efectiva, más que, bueno, probablemente más que la velocidad efectiva, ¿no? Que Sí, puedas, que puedas, es, que puedas conseguir. es un doble factor, ¿no? Primero, el que seas capaz de terminar tus sesiones de contenido, sea cual sea el contenido, y segundo, la consistencia de ese contenido, ¿no? Yo creo que ahí también es ese doble factor que el 5G te permite una mayor estabilidad en tiempos de responsividad, ¿no? Mayor estabilidad en el bitrate de un vídeo, ¿no? Es esa fiabilidad para la finalización y luego la consistencia de la experiencia, ¿no? Eso es un doble factor muy importante. Y al final en el 78, que en la práctica está pues prácticamente multiplicando por 10, ¿no? La capacidad, ¿no? Que puedes poner al alcance de los clientes, pues lo que hace es eso, ¿no? Mejora la accesibilidad y mejora esa estabilidad, ¿no? De manera clara, ¿no? Más allá de la velocidad, ¿no? Definitivamente. A ver, estas mediciones las hemos realizado con nuestros robots, ¿no? Con nuestro Medus Mobile tradicional, pero tenemos también ya una solución en España y en muchos otros países que es la de crowdsourcing, ¿no? Ajá. Evidentemente no tienes tanta visibilidad en términos de KPIs ni en la profundidad de los insights, porque evidentemente pues, lo haces desde terminales de usuarios de terceros, no tienes control sobre el dispositivo, pero te da una mayor riqueza de huella, ¿no? De geografía. Y hemos visto también mejoras en España en general y en otros países como Portugal, que yo creo que también es una referencia o debería ser una referencia para nosotros, en términos de despliegue, ¿no? Sí que vemos que el número de celdas, el número de estaciones base viene incrementándose de manera positiva. Eso es lo que nos permite el crowdsourcing, ¿no? Tener una medición continua. Estos son campañas de medición exhaustivas para asegurar una experiencia total, ¿no? Pero en este caso, pues sí, vemos que hay despliegues del 5G, pero ahí, cuando ya observamos todo el 5G de toda España, es donde vemos pues, que hay muchos despliegues en 1800, hay muchos despliegues en 800. Entonces ya ahí es donde empezamos a decir, vale, pero no es el mismo 5G, no vas a tener las mismas prestaciones. Eventualmente podrías beneficiarte de la reducción de secciones fallidas y la consistencia. Hay que verlo en el detalle, ¿no? Habría que hacer una medición un poco más intensiva, pero sin Ujú. duda no te vas a beneficiar de los picos de velocidad y de la velocidad de una mediana, una velocidad consistente en el tiempo de esos múltiplos que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo. De hecho, y tú lo mencionas, tenemos que mirar muy atentamente a Portugal, ¿no? Porque, bueno, Portugal pues, está aquí al lado, ¿no? Y de hecho, mirando con un poco más de detalle, ¿no? Los resultados de vuestro informe, las dos ciudades portuguesas, Lisboa y Porto, que están incluidas, son en datos brutos, es decir, en velocidad de descarga, son los que mejores resultados obtienen, ¿no? De las 10 ciudades europeas, ¿no? Estas que habéis analizado, ¿no? Yo recuerdo pues haber mirado informes de Anatel que publica periódicamente acerca del despliegue precisamente en 3,5 y efectivamente la densidad por población o por kilómetro cuadrado de 3,5 en Portugal es mucho mayor que en España en este momento. Eh, acierto, es decir, ¿por qué Portugal, ¿no? Nos sirve de referencia, ¿no? Pues en velocidad de descarga, porque la diferencia es notable, ¿no?
Sí, no, sin duda. A ver, la diferencia es notable, no solo en velocidades, ¿no? Que es obvio y además los números lo reflejan, ¿no? Hay que ver esos KPIs de descarga de subida, tanto en los P10, los percentiles, como en las medias y medianas, para no Ujú. olvidarnos que la media es un parámetro estadístico un poco peligroso. Ajá. Yo creo que Lisboa y Oporto también tienen un factor muy importante y es el de la cobertura. O sea, la cobertura 5G que tienen es bastante impresionante. En Madrid y Barcelona estamos hablando de 75-80% de disponibilidad de 5G, mientras que en Lisboa, Oporto, estamos hablando de cifras bastante superiores, ¿de acuerdo? Ahora mismo no las tengo en mente, déjame un segundito y te las Sí, comparto claro. también, pero estamos hablando de que Oporto tiene un 91% de disponibilidad de Joder, 5G, ¿no? O claro. sea, estamos en otra dimensión, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Y aparte de eso, también son muy buenas esas redes en responsividad, en el time to content. O sea, cuando tú intentas acceder a cualquiera de los contenidos, sea cual sea, de los servicios que hemos mencionado antes, son mucho más ágiles que otras redes, ¿no? Es cierto que este año, así como el año pasado, Lisboa se llevó el premio a la mejor ciudad o la mejor experiencia de usuario. Se ha quedado cerca y sobre todo ha sido por un tema de consistencia, ¿no? Y de fiabilidad. Tienen mucho 5G, son redes muy rápidas, pero seguramente las redes se han venido llenando bastante rápido por los esfuerzos de inversión que han sido bastante importantes en el país, por nuestra relación que tenemos allí con operadores, igual que tenemos aquí en España, sabemos que han hecho unos grandes esfuerzos de despliegue, como tú decías en 3,5 GHz en general en todo el país y en especial en las ciudades, ¿no? Claro, efectivamente. Pero es lo que hemos comentado también nosotros siempre, ¿no? Que a pesar de que la radio y 3,5 es lo más importante, ¿no? Pues hay muchas más cosas, ¿no? En el acceso, ¿no? Es una cadena muy complicada, ¿no? Y bueno, pues eso. Se puede llenar en cualquier punto, ¿no? de la cadena, ¿no? Que probablemente no lo que de alguna forma les haya impedido repetir, ¿no? Como mejores ciudades este año. Efectivamente, pero bueno, la realidad es que si uno mira los premios, se llevan muchos de los premios importantes, no los dos grandes, ¿no? Ni Ujú. el de Reliability ni el de Best Quality of Experience, pero están presentes ahí, ¿no? Os quiero decir, hay como tres grupos en términos de experiencia de usuario. Evidentemente tenemos arriba Berlín, Barcelona, París, Lisboa, Milano, Porto, luego vienen Roma, Madrid y Múnich, y luego va Londres, que es otra categoría aparte, y eso daría para incluso unas cervezas, ¿eh? Sí. Entonces, Oye, eh, hablemos 2 minutos de Londres. ¿Por qué, no? O sí, sea, ¿por qué, no? ¿Qué le pasa a Londres, no? Que sobre el papel y a pesar de todo, ¿no? Pues es la metrópoli, ¿no? Europea, ¿no? Es donde uno sí, diría que tiene más sentido, ¿no? Invertir y tener buena experiencia, ¿no? pues tuvimos discusiones muy interesantes con periodistas ingleses, ¿no? Y en prensa, pues a algunos de ellos les gusta también quizá ahondar en algunos aspectos más macro, ¿no? O por así Ajá. decirlo. Siendo un poco más terrenales, sabemos que Portugal está aportando por ser una nación digital, por atraer talento digital. Hay una apuesta y, en cierta medida, sinergia entre lo que apuesta el gobierno y lo que apuestan los operadores, ¿no? Más allá de Ujú. cómo sean las relaciones entre Anacom y los operadores, eso ya es otro tema, pero sí que hay claro como un empuje público y privado en la misma dirección. En el Reino Unido, yo creo que ahí puede haber algunas carencias en ese sentido. Ha habido, pues, a nivel político muchos temas de los que discutir y yo creo que la tecnología y, en particular, las redes móviles o las redes fijas no han sido una prioridad. De hecho, no es que solo vayan por detrás en el 5G, es que van por detrás también en redes fijas. O sea, los Sí, sí, despliegues sí. de fibra en Reino Unido, bueno, igual que en Alemania, en otros países punteros, no quiere decir que Sí, sí. sea solo propio de Reino Unido, pero van por detrás. Esa es la realidad. La situación de Española es un poco más anómala. Tenemos que sentirnos afortunados por ello, ¿no? ¿Qué puede pasar en Reino Unido? Pues son múltiples motivos. Hay aspectos a nivel mercado que pueden despistar, que pueden ser las fusiones y adquisiciones entre operadores, como ha sido lo de Virgin y O2, ¿no? Las Ujú. discusiones de fusión entre Vodafone y Three, ¿no? Quiero decir, hay unos temas que en cuanto te pones en esas situaciones, evidentemente, muchas inversiones y muchos proyectos se quedan on hold, se paran, ¿no? Se ponen en el Ujú. congelador hasta que se busca una estrategia conjunta. Eso puede ser uno de los motivos de mercado. Otro puede ser
evidentemente que las dinámicas pues no llevan a requerir un 5G por cualquier razón, bien por precios, ¿no? O porque no hay una atracción de la demanda que sea suficiente o la gente no está dispuesta a pagar mucho más. Entonces, si va a ser más por lo mismo, pues los operadores también se verán en una situación complicada, ¿no? Ya sabemos que además la industria no está pasando por su mejor momento. Y luego hay algún tema un poco más geopolítico bueno, evidentemente en este caso nosotros no nos hemos centrado en medir qué proveedores de acceso radio hay en cada uno de los países, ¿no? Pero sin duda el haber desplegado con una serie de proveedores que se haya tenido que desmantelar o se estén desmantelando esas redes. Eso también tiene un impacto en Sí, costes y en velocidad de despliegue, ¿no? O sea, en este caso, por no dejar de hablar del elefante en la habitación, ¿no? Como dicen los americanos, los temas que ha habido con Huawei, teniendo redes desplegadas, ya no porque sea mejor o peor, o sea, es más un tema operativo. O sea, tú ya sí, tienes sí, un proveedor en las redes y tienes que deshacer lo que ya habías hecho, toda tu estrategia de despliegue, toda tu estrategia de contratación de equipos y volver a empezar, ¿no? Entonces, eso yo creo que también hay cifras por ahí, ¿no? Hay estudios que ponen en euros y en tiempo sí. esta incidencia, ¿no? Evidentemente, si se hubiera hecho con antelación y se hubiera coordinado los esfuerzos públicos y privados, esto no debería haber sucedido, ¿no? Ya, 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 sí, sí. Sí, sí, es una historia, ¿no? Y es también un motivo, algo que tenemos que mirar con atención, pues para aprender, ¿no? Porque el factor geopolítico y Huawei, pues sigue presente, ¿no? Bueno, y aquí en España es bastante obvio, ¿no? Tenemos pendiente lo del 5G rural, donde, bueno, pues es, como tú has dicho, el elefante en la habitación, ¿no? Nadie quiere mencionarlo, pero ahí está. Bueno, Yo creo que lo más importante sobre todo es alinear esfuerzos públicos y privados, porque el 5G es una tecnología clave para el desarrollo industrial, para la transformación digital, para el avance socioeconómico de la región europea, ¿no? Ya no hablando de nuestro país, sino hablando de Europa en general, sí, porque absolutamente. somos más y mejores juntos y evidentemente vamos por detrás, ¿no? Entonces eso yo creo que a nivel de política pública, a nivel de regulación, se puede mejorar y se puede empujar para que las inversiones y los despliegues de 5G sean igual de punteros que lo están siendo, por ejemplo, en fibra en España, ¿no? O sea, que intentemos encontrar ese mercado común de verdad y encontremos esa fuerza de empuje para tener las mejores redes y, por supuesto, fomentar una industria mucho más digitalizada y un modelo económico mucho más eh, sostenible en el tiempo, ¿no? Porque también hay temas de eficiencia energética, o sea, hay muchas discusiones interesantes alrededor del Sí, 5G. sí, hay mucho, efectivamente. Oye, este último fragmento de nuestra conversación me hace pensar algo que ya hemos comentado tú y yo también en múltiples ocasiones, ¿no? Y es que las redes de telecomunicaciones modernas, ¿no? Son, bueno, pues son el resultado pues, del ingenio humano y de la sociedad humana. Y en ese sentido, hay que estudiarlas más con una perspectiva de ciencia social que de ingeniería, ¿no? Que es, bueno, es de alguna forma donde, donde uno no se siente tan cómodo, ¿no? Entonces, Sin porque duda. al final, tú lo has dicho, ¿qué quiere decir la mediana, el percentil 10, ¿no? ¿Sabes? El comportamiento, ¿no? Hay factores geopolíticos, pero hay también factores sociales, ¿no? Repasaba el otro día unos rankings de velocidad y comprobaba que en todos los países europeos hay un descenso de prestaciones en agosto, asociado a las vacaciones de agosto, en Ujú. verano, pues hasta ese punto, ¿no? En España es mucho más claro, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista, eh, eh, ¿cómo se debe medir la experiencia, ¿no? de cliente, ¿no? En redes de telecomunicaciones, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los valores clave? Porque no es solo ingeniería, ¿eh? No es solo, ¿sabes? No es No, sin solo duda. ajustar parámetros, son más cosas, ¿no? ¿Cómo enfocáis vosotros ese problema, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo primero y la base de todo esto y del éxito es saber medir las cosas y tener medidas para poder darle continuidad a todo este tipo de políticas y análisis socioeconómicos, ¿no? Entender cuáles son esas mejoras que incorporan estas tecnologías en el usuario final, ese impacto que puedes generar. Es decir, no solo a nivel de ocio, ¿no? Hay que entender también que tener redes más estables, más potentes en zonas industriales, en zonas turísticas, en zonas rurales, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la despoblación de zonas rurales, permitirían
sin duda, atraer más turismo, permitirían que esas zonas se despoblaran menos porque podrías generar una industria que esté más ligada al mundo de Internet, ¿no? Y acceder a esas zonas rurales de una manera eh, virtual, ¿no? Mucho más ágil. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es medir, ¿no? Medir, medir y medir, tener esas cifras, tener esos KPIs y esos parámetros desde la perspectiva del usuario final para entender el impacto que tienen estas nuevas tecnologías en ciudades y en zonas rurales y remotas. Así como en zonas turísticas. También es muy importante. España, al final, en una parte, gran parte del PIB es el turismo, ¿no? Entonces, yo creo La que es industria. fundamental. Sí, sí, es fundamental. De hecho, nosotros recientemente hicimos una campaña de medición en zonas turísticas, ¿no? Medimos más de 20 playas en toda España para poder también prever, ¿no? Y ver el impacto de esa aglomeración y esa congestión y también preparar la campaña veraniega, ¿no? Entonces yo creo que lo que te permite medir de manera continuada o herramientas como el crowdsourcing es muy interesante, pero yo creo que para lo que nos atañe y entender muy bien esas mejoras en la experiencia del usuario y el potencial de la tecnología, pues se requieren sin duda mediciones exhaustivas y campañas dedicadas para comparar peras con peras, ¿no? Que eso también es muy importante a veces Sí, eh, exacto. y que te permite Exacto. también, pues, una herramienta dedicada para el testeo, ¿no? Yo creo que en la complementariedad de estas herramientas está el arte de poder hacer las cosas bien desde un punto de vista del operador, desde un punto de vista de la política pública y de la regulación, tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿no? Yo creo que ahora mismo, y creo que alguno de estos temas pudiste discutir recientemente en el evento de economía digital, ¿no? Ujú. Es fundamental también poder medir todo esto, el impacto del 5G en modelos particulares, ¿no? Mucho más particulares que pueden estar asociados a modelos del futuro en el que cuando tú estás de turismo, pues quieres seguir pudiendo jugar en línea, quieres poder hacer videollamadas, quieres poder ver tus vídeos, tus contenidos, y cambian los patrones totalmente, porque se desplaza toda una población de Claro. una zona a otra, ¿no? Entonces eso hay que analizarlo y preverlo, ¿no? Muy bien, Rafa, pues podríamos seguir hablando horas y horas, ¿no? De este tema, ¿no? Bueno, porque, bueno, tú lo has dicho, ¿no? 10 años, ¿no? Ya trabajando en esto y bueno, da para mucho. Pero si te parece, lo dejamos aquí. No sé si quieres añadir algo, pues para cerrar esta conversación, para dejar sobre la mesa, en la cabeza de nuestros oyentes. Sí, a ver, solo dos detalles. Uno, invitarles a que se descarguen el informe, Sí, evidentemente, ¿no? Para que no vean simplemente las pinceladas que hemos dado aquí hoy, sino que vean todos los indicadores, los detalles, algunas de las conclusiones a las que llegamos. No solo está disponible el de Europa, sino también uno de Londres, en el que sí que se hace una comparativa por operador, que es la cierto, primera vez que hacemos cierto, algo así. cierto, Se le dio un cierto. premio a BT Everything Everywhere. Que creo que es de gran importancia, a pesar del posicionamiento de Londres, yo creo que BT está haciendo muy bien las cosas. Y segundo, pues les invitaría también a involucrarse en la medida de sus posibilidades en las próximas campañas, ¿no? No solo en Europa, sino que seguramente, y esto sí que es primicia, lanzaremos una campaña de medición en las 6 ciudades más grandes de América Latina. Wow. Eh, Seguramente Santiago, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Bogotá, etcétera, etcétera, ¿no? Sao Paulo. Eso sí que es un partido, es otro partido, ¿no? Ese es otro Desde luego. partido, sí, 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 pero sí. bueno, creemos que los beneficios que está trayendo esto, tanto para Medux como para la industria, son muy importantes y queremos seguir Ujú. pues, con este programa de responsabilidad social corporativa y poderlo llevar a América Latina, que es un lugar, nosotros somos latinos en realidad, o sea, Medux Sí, sí, en sí. una gran parte, y tú lo sabes porque nos acompañaste en una gran parte del camino cuando estabas por allí, ¿no? Es Ujú. una empresa con sede también en México, en Colombia, en Costa Rica y con grandes proyectos en muchos otros países de América Latina. Así que, bueno, pues invitamos a todos los interesados a que nos contacten y que se puedan involucrar en estas campañas en la medida de sus posibilidades. Estaremos encantados. Muy bien, Rafa, pues muchísimas gracias y gracias a las personas que nos escuchan, ¿no? Por estar ahí.
Gracias, hasta Sí, luego. y a todo el equipo de Medux, por supuesto, Eso también, es, ¿no? y a todo el Que equipo de hace, Meus. que hace posible que esto se pueda medir, Exacto. compartir y, por supuesto, ponerlo en tu boca y en toda la audiencia de este podcast tan súper interesante, el Telco Súper Ligero, que vamos a tener que hacer una fiesta pronto, espero, por el número de episodios que ya tienes grabados. Bueno, queda todavía un poco para la fiesta, pero sí, la organizaremos. Muy bien, Perfecto, muchas Joaquín, muchas gracias, gracias. Rafa. No, gracias Gracias, a hasta ti. luego. Chao. Chao.